¿Quieres que tu caballo trote de una forma muy espectacular? ¿Que su galope sea corto pero activo? ¿Que tenga un paso largo y con cadencia? Si eso es lo que quieres, puedes seguir soñando. A ver, vamos a ponernos serios. Sí es cierto que los aires de un caballo se pueden mejorar, pero hay que ser realistas. Mejoran, pero siempre partiendo de la base de los aires naturales de este. Lo que no podemos pretender es que un caballo con movimientos naturales normalitos se vea como un caballo espectacular que cuando trote parece que flote. No, la cosa no va así. Para que un caballo pueda mejorar sus aires hay que mejorar su soltura, su ritmo y sobre todo sus posteriores, porque de allí viene la energía la cual hace que libere sus espaldas y de esta manera tener menos peso y más libertad para mover sus manos. En España se llaman manos a las patas delanteras, por si no lo sabíais. A continuación os voy a decir 4 ejercicios que pueden ir muy bien para que un caballo mejore sus movimientos dentro de sus facultades físicas. Pasar barras o los cabalitis son de gran ayuda para que el caballo aprenda a estirar su dorso, a regular sus trancos y a mejorar su ritmo. ¿Qué diferencia hay entre las barras de tranqueo y los cavaletti? Pues que estos últimos están un poco elevados del suelo, mientras que las barras no. Digamos que los cavaletis tienen más altura para que el caballo levante más sus patas para no tocarlos. En los comentarios os dejaré este vídeo donde explico cómo poner las barras, las distancias entre ellas y varios ejercicios que se pueden hacer. Un caballo que por naturaleza ya va remetiendo los posteriores será un candidato ideal para mejorar los aires. De lo contrario, tendremos que trabajar en la impulsión para que active los posteriores y los vaya remetiendo. Los ejercicios buenos para ello son transiciones bien hechas. El caballo en una transición, si esta es correcta, tiene que remeter los pies para cambiar de aire. Si en la transición el caballo mueve la cabeza o son cambios de aire bruscos, eso no se considera una buena transición. Os dejaré este vídeo en los comentarios para aprender a hacer y diferenciar una buena transición. Ir y venir en el mismo aire, o sea, cambios de ritmo en el mismo aire, pasar de trote corto a trote largo y volver a trote corto, y lo mismo con el galope y el paso, ir cambiando de ritmo constantemente. De esta forma el caballo estirará y compactará su columna haciéndola flexible y remetiendo los pies. Claro está que este ejercicio no se trata de que cuando el caballo vaya a un ritmo corto se deje los posteriores atrás. Estos tienen que estar siempre activos independientemente de la velocidad del aire. Cuando hablo de actividad me refiero a que los posteriores tienen que seguir batiendo con la misma fuerza para que la energía que generen no decaiga. Os dejaré este otro vídeo solo exclusivo para miembros para aprender a cambiar de ritmo en el paso, que es lo mismo para el trote y galope. Por supuesto que para hacer este último ejercicio el caballo tiene que aceptar bien la embocadura y las piernas, ya que hacer un trote corto no se trata de tirar de las riendas, sino del asiento, la impulsión y la energía que dejamos pasar a través de nuestras manos. Las cualidades que se necesitan para poder empezar a mejorar los aires del caballo es un animal relajado, con una buena aceptación de embocadura, dorso fuerte y flexible y por supuesto muy buena impulsión. Cuando todo esto lo tenemos, entonces se puede empezar a buscar la reunión del caballo y con ella a mejorar sus movimientos. Os dejaré por aquí, aparte de los vídeos en los comentarios que os he mencionado, la escala de entrenamiento bien explicada para que entendáis cada escalón de este entrenamiento. ¡Hasta la próxima, caballistas!